buenas tardes todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a dar inicio a esta clase. El día de hoy continuaremos con el tema de integrales por separación en fracciones parciales. Vamos a trabajar sobre el caso 2, del cual platicaremos. Ahora solamente me detengo un minuto para dar créditos al autor del libro que estoy usando como referencia. Bueno, vamos entonces a comenzar con este segundo caso. Recordemos que pues estamos trabajando sobre integrales que tienen funciones, o sea, de funciones llamadas funciones racionales. Las funciones racionales, recordemos que son el cociente de dos polinomios. Entonces, aquí estamos representando justamente a esa función racional como p de x entre q de x, en donde p y q son polinomios. Por ahora vamos a considerar el caso en el que el polinomio q de x tiene grado mayor que el polinomio p de x. Si eso no ocurre, entonces antes de realizar la separación tenemos que hacer la división, y en la parte del residuo es donde se genera esta fracción racional con estas características. Lo primero que aprenderemos el día de hoy es cómo separar una fracción de este tipo para que ya hacia la parte final de la clase apliquemos esta separación en una integral. Bueno, vamos entonces a suponer que q de x, repito, tiene grado mayor a p de x, y que q de x al factorizar tiene expresiones de este tipo, es decir, es una expresión lineal. Si observan aquí, la variable x está elevada al exponente 1, es una expresión lineal. Sin embargo, este binomio está elevado a la potencia r, es decir, está repetido este factor. En el primer caso, recuerden que este exponente pues era 1, no estaba escrito de hecho como tal, pero todos los factores que contenía q de x eran lineales y todos eran distintos. Ahora siguen siendo lineales, pero al menos uno de ellos está repetido. Y es justamente para este tipo de casos que vamos a platicar el método de hoy. ¿Okay? Antes, para cada uno de los factores distintos, teníamos una fracción que correspondía justamente a ese factor. Para el caso de aquellos que se repiten, la propuesta de separación no es solo una fracción, sino son r fracciones, es decir, tantas como valga este exponente r, ¿no? Podrían ser 2, 3 o más, dependiendo si es cuadrada, cúbica. Entonces, para cada una de estas cantidades se va a proponer la fracción de la siguiente forma. En el numerador, una constante a la que estoy etiquetando como A1, A2, A3, pero todas son constantes. Y el denominador va a comenzar siempre con el mismo binomio elevado a la 1. Aquí, aunque no se escribe, pues este binomio está elevado a la 1. Después continúa al cuadrado, después al cubo, y así hasta llegar a la potencia r, dependiendo de que el valor que sea r. Si r vale 2, pues solamente tendríamos estas dos fracciones. Si r vale 3, pues tenemos 3 y así sucesivamente. Bueno, entonces esa va a ser la propuesta para realizar justamente la separación en fracciones. Vamos a comenzar con un ejemplo en donde aplicaremos esto que acabo de mencionar. Observen esta fracción que es la que se requiere separar. Es un cociente de dos polinomios. En el numerador el polinomio es de grado 2. En el denominador, al realizar el producto se ve que tiene grado 3 porque este binomio elevado al cuadrado nos dará un polinomio de grado 2. Después multiplicado por este otro que es de grado 1, pues al final tendremos un polinomio de grado 3. Entonces, el denominador, como lo mencionamos, tiene grado mayor que el numerador. Ya se cumple esa condición, no tenemos que hacer división. Vamos a continuar con la serie de pasos. Entonces, primero factorizamos el denominador. En caso de que no se encuentre factorizado, vamos a realizar esa factorización.
en este caso ya se encuentra factorizado. Vamos a colocar aquí la nota. ¿Ah? Pero si no estuviese factorizado, pues tendríamos que hacerlo de alguna forma. Como estos polinomios van a ser ya de grado pues generalmente mayor a 2, es recomendable usar algún programa o alguna aplicación para obtener justamente esa factorización. Podrían usar, por ejemplo, GeoGebra, es una aplicación de uso libre que tiene también ahí en la calculadora la aplicación para hacer esa factorización, ¿no? Bueno, entonces ya una vez que está la factorización, aquí ya no nos tenemos que preocupar por ella, ya está factorizado, vamos a proponer la separación en fracciones parciales y eso lo vamos a hacer dependiendo de el denominador. Observen, este primer factor, 3x menos 1, es lineal, vean, el x está elevado a la 1, pero tiene exponente 1, aunque aquí no está escrito, tiene exponente 1, entonces para él la propuesta de la fracción será como antes, no habrá ningún cambio. Esta es una fracción que pertenece al primer caso. Entonces se propone una constante en el numerador y como denominador se propone 3x menos 1. Únicamente esa fracción. Pero el segundo factor también es lineal, vean, x está elevado a la 1, pero se encuentra elevado al cuadrado. Eso significa que este factor está repetido. Entonces, aplicando lo que mencionamos en la página anterior, debemos de proponer tantas fracciones como tengamos el exponente, que en este caso es 2, entonces tenemos que proponer 2 fracciones para él, en donde el numerador serán constantes. Le puedo poner a 1, a 2, a 3, eso lo pueden hacer. Yo en esta ocasión le voy a poner A, B y C. Cuando ya son más constantes, sí es recomendable que ustedes escriban subíndices en vez de A, B, C, D, etc. Podrían escribir A1, A2, A3. Lo voy a dejar en esta ocasión así como A, B y C. El denominador, recordemos que se forma con este mismo binomio, primero elevado a la 1, x más 6 elevado a la 1, después comienza a subir el grado, entonces es x más 6 elevado al cuadrado. Ahí está. Y ya, esas son las 3 fracciones que se proponen para separar esta fracción y. No sé si tienen alguna pregunta aquí en la propuesta de separación. ¿No? Muy bien. Ahora, el objetivo es determinar cuánto valen las constantes A, B y C. Y de esa manera, pues ya lograríamos dar la separación ya completa. Esta es la propuesta, pero pues todavía hay que encontrar A, B y C. Bueno, ¿se acuerdan que en el caso 1 realizábamos la suma de fracciones? Bueno, en este caso también lo vamos a hacer con una ligera variante por lo siguiente. Voy a hacer un paréntesis para plantear el caso de una suma de fracciones numéricas que nos va a servir como base para realizar la fracción que estamos proponiendo ahí, la suma de fracciones. Bueno, la propuesta es la siguiente. Voy a sumar 2 fracciones que son 1/4 y 3/8. Siempre podemos hacer esa suma de fracciones como ocurrió pues en el caso 1, en donde el denominador se forma por el producto de los denominadores. 4 por 8 son 32. Y después el producto cruzado, que es 1 por 8 y 4 por 3. Entonces tenemos 8 más
4 por 3, que son 12 unidades. Podemos realizar ahí la suma, que nos devuelve 20, dividido entre 32. Y de esta cantidad podríamos todavía simplificar, recordando que 20 pues es 4 por 5 y que 32 es 4 por 8. Hacemos la simplificación y el resultado ya simplificado es 5 octavos. Siempre tenemos opción de hacer este procedimiento. Bueno, para algunas fracciones este camino puede acortarse si usamos el mínimo común múltiplo como denominador. Entonces les pregunto, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre estos dos denominadores, 4 y 8? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 4 y 8? ¿Sería el 2? 2 es un divisor de ambos, Ah, pero no es múltiplo. Veamos lo siguiente. 8 y 4. ¿Cuáles son los múltiplos de 8? Por ejemplo, 8 por 1 son 8, 8 por 2 son 16. Y así podemos ir escribiendo toda una lista de múltiplos. 24, 32, etc. Y también de múltiplos de 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 12. 16. Etc. Ahí está. Ahora, entre ellos, ¿cuáles son comunes? Vamos a ver cuáles son comunes. Por ejemplo, 8 es común a este otro 8. ¿Qué otro es común? 16. 16. También es un múltiplo común de 4. Y si seguimos la lista vamos a encontrar más. Entonces, lo que tenemos aquí es una lista de múltiplos comunes entre 4 y 8. De aquí las dos letras aquí es C de común y M de múltiplo. Ahora, de todos estos múltiplos, ¿cuál es el más pequeño? El 8. El 8, muy bien. El 8. Esta es una forma larga de obtener el mínimo común múltiplo, pero a mí me gusta siempre estudiarla porque nos permite entender mejor el nombre de esta cantidad. Mínimo es el más pequeño, común múltiplo. Son múltiplos comunes, hay un montón entre 4 y 8, pero de todos ellos el más pequeño es 8. Muy bien. Bueno, esta cantidad, que es el mínimo común múltiplo entre los dos denominadores, es el que vamos a usar como nuestro denominador a la fracción. Antes era el producto, 4 por 8, 32, pero en este caso el mínimo común múltiplo, que es 8, es más pequeñito. Para encontrar el numerador vamos a hacer lo siguiente. Voy a dividir 8 entre 4 y el resultado lo voy a multiplicar por 1. Después más 8 divido entre 8 y el resultado lo multiplico por 3. Muy bien, entonces comencemos. 8 entre 4, 2, más 1, 2. Muy bien. Después sumamos
8 entre 8, 1 por 3, 3. Y el resultado es 5 octavos. Vean que pues coincide perfectamente con lo que habíamos obtenido y debe ser así. No importa que sea otro camino, el resultado puede ser el mismo. Esta es una ruta más corta en el sentido de que no tenemos que hacer la simplificación. Vean todo lo que seguimos para llegar a la simplificación y aquí fue pues prácticamente directo. Eso es justamente lo que vamos a hacer en la suma de estas fracciones. No vamos a usar el denominador como producto de los denominadores, sino que usaremos el mínimo común múltiplo. Para sumar estas tres fracciones, vamos a usar el mínimo común múltiplo de los tres denominadores. Y no hay que buscarle más. El mínimo común múltiplo será siempre este que se encuentra al inicio, factorizado, antes de hacer la separación. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la suma de la siguiente manera. Vamos a hacer aquí ya la suma. Voy a colocar Y, que es el nombre de la fracción, igual a. Ahora vamos a ir escribiendo aquí el resultado. Primero el denominador, recordemos que es el mínimo común múltiplo, ya lo habíamos mencionado, es este mismo, 3x menos 1 por x más 6 elevada al cuadrado. Ahora vamos a hacer lo siguiente, igual que hicimos en la fracción numérica, este producto dividido entre 3x menos 1, que nos da como resultado todo este dividido entre 3x más 1, y ya lo que resulte lo vamos a multiplicar por a. Recuerden, primero se divide, luego se multiplica, primero se divide y se multiplica. ¿Cuánto nos da el resultado de dividir toda esta cantidad entre 3x menos 1? Sería x menos 1. A ver, vamos a hacerlo aquí. Déjenme colocarlo, a lo mejor se entiende. Aquí es solo, digo, no lo voy a escribir en la fracción, es solamente para ver cuál será el resultado. El primer denominador, o sea, la primera división es este producto, que es el denominador, que es el equivalente al 8, aquí que teníamos. Lo dividimos y luego el resultado se multiplica. Lo dividimos y luego se multiplica. Entonces, lo dividimos entre 3x menos 1 y nos da ¿cuánto? A ver si ahí en el esquema se ve mejor. Esta cantidad que nos da como resultado. X más 6 al cuadrado. Así es, porque 3x menos 1 que está factorizado se va a cancelar y únicamente nos dará x más 6 elevada al cuadrado. Muy bien. Ahora esa cantidad se va a multiplicar por a. Esto quedará como a por x más 6 al cuadrado. Y ya tenemos la primera fracción. Vamos con la segunda. Aquí hay un más, lo voy a colocar. Ahora, toda esta cantidad dividida ahora entre x más 6, que nos da como resultado. La vamos a dividir ahora entre x más 6, que es el siguiente denominador, que nos dará como resultado. B por 3x menos 1 por x más 6. Así es, incluso ya nos diste el resultado multiplicado por b. Entonces, como esta expresión está factorizada, uno de los que están arriba, porque está elevado al cuadrado, se va a simplificar con este otro de abajo y solo quedará 3x menos 1 por x más 6. Al multiplicarlo por b, ya nos da el resultado que indicó su compañera. Entonces, esto es b por
3x menos 1 por x más 6. Y ahora vamos con la última fracción, más, ahora observemos, todo este producto dividido entre el último denominador, entre x más 6 al cuadrado, aquí tendríamos que dividirlo entre x más 6 al cuadrado. ¿Qué nos da como resultado? Esta cantidad, ¿qué nos da como resultado? C por 3x menos 1. Así es, porque ahora este cuadrado es exactamente igual al de abajo, nos da 3x menos 1 y después esa cantidad se multiplica por c. Muy bien. Entonces el último sumando es c por 3x menos 1. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, ahora ya que tenemos la suma de... Disculpe, Sí, profesora. adelante. Bueno, no es una pregunta sobre el tema, era de que creo que no estaba grabando la clase o no la va a grabar esta. Sí, la estoy grabando en un programa que yo tengo. Perdón. Sí. Sí, generalmente no uso la grabación en Teams porque estas grabaciones se borran periódicamente de manera automática, entonces no se pueden quedar, digamos, ya ahí registradas para más adelante. Y yo lo grabo con aquí en la pantalla con otro programa. Sí, lo estoy Gracias. haciendo. Sí, de nada. Muy bien. Pues no sé si tengan alguna pregunta de este paso. Ok. Vamos con el siguiente paso. Nos dice, una vez hecha la suma, vamos a igualar numeradores para encontrar los valores de A, B y C. Aquí me faltó. De esas constantes que se propusieron en la separación. El numerador de la fracción y es x cuadrada más 9x menos 12. Lo vamos a igualar al numerador. Recordemos que en el método únicamente se igualan los numeradores porque pues ya las dos cantidades en el denominador son las mismas. Bueno, vamos a hacer esa igualación. X cuadrada más 9x menos 12 ahí está, x cuadrada más 9x menos 12 y esa cantidad se va a igualar a todo este numerador. Vamos a escribirlo nuevamente del lado derecho de la igualdad. Perfecto, ahí está ya la igualdad. A partir de esta igualdad es que vamos a determinar las constantes A, B y C. Solo que coloqué el siguiente paso hasta la página después, pensando que iba a ocupar más espacio, pero bueno. Ahora vamos a encontrar las constantes A, B y C. Si recuerdan de la primera parte, pues tenemos dos rutas. Una que es generar un sistema de ecuaciones y resolverlo, que en este caso
sería un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo otro es usar valores para sustituir en la igualdad anterior, de tal manera que acortemos camino, y esos valores que se usan para sustituir y encontrar las constantes se obtienen igualando a 0 el denominador de la fracción original. Si recuerdan los factores aquí, 3x menos 1 y x más 6, esos son los factores que nos van a decir qué valores son convenientes para sustituir. ¿Okay? Entonces vamos a igualar a 0 3x menos 1 y también x más 6. De aquí vamos a obtener, bueno, sería x más 6 al cuadrado, pero en realidad el cuadrado no nos va a aportar ninguna información más. Únicamente con que coloquemos la parte lineal igualada a 0, con eso ya obtenemos el valor. De aquí, a la hora de sustituir, nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener 2 de las constantes, pero son 3 constantes. A diferencia del primer método en donde todos los factores son distintos, ahí sí podríamos obtener las constantes que fueran. En este caso no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proponer algún otro valor, de preferencia, bueno, que sea fácil de sustituir, por supuesto que no hayamos usado, y que sea fácil de sustituir. Ahorita lo vamos a proponer. Primero vamos a comenzar con estos valores. Cuando igualamos a 0 encontramos el valor de x que es conveniente sustituir. Entonces 3x es igual a 1 y x es igual a 1/3. Después x igual a menos 6. Estos son los dos valores en principio que usaremos para realizar la sustitución con el objetivo de encontrar las constantes. Entonces estoy usando la ruta 2, en donde sustituimos valores en vez de generar el sistema de ecuaciones. Okay, vamos a comenzar con el primer valor. Si x es igual a 1/3, ¿cuánto queda en la igualdad anterior? Para no copiarla toda, voy a escribirla, voy a dejarla en una imagen, de un segundito. En esta igualdad es en donde tenemos que sustituir esa constante. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la ecuación. Vamos a realizar la sustitución para determinar cuál es el valor de alguna de esas constantes. Comenzaremos entonces por sustituir 1/3. Aquí tenemos 1/3 elevado al cuadrado. No se olviden de escribir siempre paréntesis. Más 9 por 1/3 menos 12, y esto es igual a que multiplica a 1/3 más 6, y esta cantidad pues está elevada al cuadrado, más b, que multiplica a 3 por 1/3 menos 1 por 1/3 más 6 más c, que multiplica a 3 por 1/3 menos 1.
Veamos que da como resultado el lado izquierdo. 1/3 al cuadrado es 1/9. Después 9 por 1/3 son 3 enteros y menos 12. Eso nos da como resultado menos 80 novenos. Vamos a escribirlo en el otro lado. Menos 80 novenos. Ajá. Menos 80 novenos. Ahora, tenemos a que multiplica a este factor 1/3 más 6. Y esa cantidad nos da 19 tercios y esa cantidad elevada al cuadrado resulta en 361 novenos. Aquí voy a colocar primero ese factor y después el valor a. 361 novenos de a. Muy bien. Ahora veamos qué ocurre en los dos factores a continuación. Observen, 3 por 1/3 es una unidad. 1 menos 1 es 0. Multiplicado por estas otras dos cantidades que no importa cuánto valgan, pues todo va a dar 0. ¿Okay? Entonces esto es 0. Y lo mismo ocurre aquí. 3 por 1/3 es 1 menos 1, 0. Todo es 0. Entonces solamente queda a multiplicada por ese factor, 361 novenos. De aquí podemos obtener ya el valor de a. Multiplicamos toda la igualdad por 9. Bueno, de hecho podríamos... bueno, vamos a dejarlo así. Nos quedaría... Voy a escribir primero el factor que tiene a. 361 por a es igual a menos 80. Solo escribí primero esta cantidad que tiene el a. Y de aquí podemos ver que a se obtiene como menos 80 entre 361. Esa cantidad, déjame ver si tiene simplificación, ¿no? Entonces así la dejamos. Ya pues es el primer valor que estábamos buscando. Ajá, ya tenemos uno de 3, nos faltan 2 más. No sé si tengan alguna Maestra, pregunta hasta aquí. Sí, ese 9 es el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Por el que se va a multiplicar a. Sí, de hecho ya el despeje lo pude haber hecho en una sola multiplicación. Pude haber usado 3 entre 361. Le di un poquito más de vuelta, pero lo que tienes que hacer es, por ejemplo, esta fracción, úsala al revés. 9 entre 361 y ya despejas directo a. Sí, Okay. lo usé porque estaba aquí 9, es común en los dos y yo pues primero lo quité. Se quedó solo la parte entera. Pero si no, puedes dejar aquí la fracción 9 sobre 361 y ya, se convierte en 1 y aquí ya te queda la misma fracción que tengo. Okay. Gracias. Sí. Muy bien, pues ya tenemos uno de los 3 valores. Vamos con el siguiente valor a sustituir, que es x igual a menos 6. Vamos ahora a escribir aquí. Si x es igual a menos 6, vamos a llamar nuevamente a esa igualdad para que sea mucho más fácil hacer la sustitución. Aquí la tenemos, ahí está. Muy bien, ahí está la igualdad. Ahora sustituiremos el valor de menos 6. Acá no se olviden, por favor, menos 6 elevado al cuadrado debe de ir entre paréntesis. Por ahí he visto todavía errores en este tipo de cálculos. Cuando elevan un número negativo al cuadrado y no le ponen paréntesis, obtienen un número negativo, lo cual es incorrecto. Observen que todos los factores que tengan x más 6, al sustituir menos 6 va a dar 0.
Entonces este va a dar 0, este va a dar 0 y solamente va a quedar este último. Bueno, no sé si quede claro ahí o prefieren que sustituya menos 6 y ya después cancelarlo. ¿Sí? ¿Prefieren que lo sustituya? Ok, vamos a sustituirlo. Entonces es menos 6 más 6 elevado al cuadrado más b. Esto es 3 que multiplica a menos 6 menos 1 menos 6 más 6 más c que multiplica a 3 por menos 6 menos 1. Ajá. Observen que esta cantidad menos 6 más 6, 0 elevado al cuadrado es 0, multiplicado por a, sigue siendo 0. También este otro factor, menos 6 más 6, 0, como todo lo demás que está aquí acompañando multiplica, pues todo se vuelve 0. Vamos a ver qué resulta del lado izquierdo. Aquí menos 6 elevado al cuadrado son 36 enteros, menos 6 por 9 son 54, menos 12 da como resultado menos 30. Y del lado derecho únicamente permanece c por un factor. Menos 6 por 3 son menos 18, menos 1, menos 19, que multiplica a c. Y ahora sí puedo dividir toda la igualdad o multiplicarla por menos un 19avo para que el factor de c se convierta en 1. Entonces me queda del lado derecho, pero bueno, no importa, lo voy a escribir al inicio, queda c únicamente, que es menos 19 entre menos 19 es 1. Y del lado derecho pues es menos por menos más 30 sobre 19. Ajá. 19 es primo, entonces ya esa expresión no tiene simplificación. Ya encontramos el valor de c. Ya tenemos dos constantes. Falta encontrar una constante. ¿Cómo encontramos esa constante? Ya no hay otro número, otro valor de x para el cual el denominador se haga 0, ya los agotamos. Eso siempre va a ocurrir en este tipo de fracciones, cuando hay un factor repetido. No, los factores, los valores de x que se obtengan al igualar 0 el denominador, al sustituirlos, no van a ser suficientes para encontrar todas las constantes. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a seleccionar más valores, en este caso solo hace falta uno, para que se obtenga la constante b. ¿Qué valor vamos a seleccionar? Pues traten de usar un valor que no hayan usado, por supuesto, pero que además sea simple de sustituir. Por ejemplo, yo voy a usar 0. Si x es igual a 0, veamos qué queda como resultado. Voy a traer aquí al frente la igualdad en donde estamos sustituyendo. Para encontrar lo que vale esa igualdad cuando x es igual a 0. Veamos, 0 al cuadrado más 9 por 0, 0. Quedará menos 12 del lado izquierdo. Ahora de este lado queda 0 más 6, son 6 elevado al cuadrado, son 36 por a. Después tenemos 0 más 6, aquí van 6, después menos 1, quedaría acá, menos 1 por 6, menos 6 veces b. Y finalmente 0 menos 1 es menos 1 por c, menos c.
Ahora tenemos una igualdad en donde pues la incógnita es B. Los valores de A y de C los podemos sustituir porque ya fueron calculados. Voy a regresar para que recordemos cuánto vale A. A vale menos 80 sobre 361. Es importantísimo que coloquemos paréntesis porque de otro modo sería una resta, no una multiplicación, y ahí se están multiplicando. Menos 80 sobre 361 menos 6b menos lo que vale c. Recordemos que c es 30 sobre 19. Esto es 30 sobre 19. Y ahora tenemos, déjenme colocar aquí a b en un color distinto. Esta es la incógnita. Todo lo demás ya es una constante. Vamos a ir poco a poco haciendo la solución de esta ecuación. ¿Okay? Entonces aquí tenemos menos 30. No, bueno, 36. Ah, no, son 36 que multiplica a menos 80 sobre 361. Eso es menos 2880 sobre 361. Menos 6b menos 30 sobre 19. Ahora vamos a obtener el resultado de sumar estas dos cantidades negativas. Ay, 120 es 12. Ajá, ahora es menos 30 sobre 19. Es menos 3450 sobre 361 menos... Profesora, Sí, ahí no debería de cambiar el signo de lo que es C. C fue negativa. C fue positiva. Ajá. 30 sobre 19. Ah, sí, es verdad. Ujú. No olvidé. Sí, muy bien. Ok, ajá, y aquí ya lo sustituí. Muy bien, ahora podemos sumar esta fracción en ambos lados de la igualdad. Nos queda lo siguiente, menos 12 más, ahora más. Recordemos que B es el objetivo. Muy bien, vamos a continuar aquí mismo, creo que sí nos da el espacio. Entonces, tenemos esta fracción y restamos 12 unidades. Nos da como resultado menos 882 entre 361 igual a menos 6b. Y para despejar b podemos multiplicar toda la igualdad por menos un sexto. Y eso nos da como resultado 147 sobre, déjenme escribirlo al revés para dejar aquí ya el resultado como b igual a
Esto es 147 entre 361. Y ya tenemos el resultado de B. Ajá. Sí, esto va a ocurrir siempre para el caso 2, en donde algunos factores lineales son repetidos. Entonces, no será suficiente con las constantes que nos dé igualando a 0 el denominador, tenemos que proponer otras más. Yo sugiero que busquen constantes que sean fáciles de sustituir. Puede ser 0, 1, menos 1, no sé, valores enteros que les sea fácil de sustituir. Bueno, pues ya tenemos todas las constantes. Ahora vámonos de regreso a la fracción en donde tenemos que sustituir A, B y C. Voy a recortar esta fracción para llamarla después. Entonces, vamos a colocarlo aquí como el paso número 6. Entonces ahora vamos a sustituir ya los valores que obtuvimos. Yo les voy a recomendar que siempre en este tipo de ecuación, que en este tipo de ejercicios realicen sustituyan las constantes, ahí está, que sustituyan las constantes fuera de la fracción, porque pues nuestro objetivo después será realizar la separación para luego hacer una integral, y será mucho más cómodo tener la constante no aquí en la fracción, sino fuera de la fracción. Como si tuviésemos algo de este tipo, como A por 1 sobre 3x menos 1. Es completamente equivalente y eso nos va a permitir realizar la integral después de manera más directa. Dejen la constante b afuera y únicamente en la fracción coloquen 1 entre x más 6. Y así sucesivamente. Es mucho más cómodo trabajarlo así. A la hora de integrar. De hecho, el día de hoy vamos a hacer una integral. Entonces es mejor colocar el resultado de esta forma. Repito, es completamente equivalente. Voy a comenzar con el valor de A. Si recuerdan cuánto vale A, A resultó ser menos 80 sobre 361. Entonces lo voy a dejar acá afuera, menos 80 sobre 361, que multiplica a la fracción 1 sobre 3x menos 1. Después la fracción b resultó ser 147 sobre 361 y va a multiplicar a 1 entre x más 6. Y finalmente c
30 sobre 19 por 1 sobre x más 6 al cuadrado. Y ya ahí concluimos la separación de esta fracción, que originalmente vean cómo estaba. Ajá. Es completamente equivalente a esta fracción, a esta suma de 3 fracciones. Y, por ejemplo, para realizar la integral, pues podemos hacer, si quisiéramos obtener la integral de esta fracción y, podemos hacer la integral de cada una de estas fracciones, que es mucho más simple. ¿Alguna pregunta en este ejercicio, muchachos? Ahora comenzaremos con este segundo ejemplo. El objetivo es separar esta fracción en fracciones parciales también. Primero, lo que se requiere es hacer la factorización del denominador. Vamos a comenzar entonces con el paso 1, factorización del denominador. ¿Quién me ayuda con esta factorización? ¿Cómo podríamos factorizar x elevada a la cuarta menos x cúbica? ¿Cómo podríamos factorizar esta cantidad? ¿Cuál sería la factorización? ¿No? Por ejemplo, podríamos factorizar x cúbica y lo que queda por escribir ahora sería solo x multiplicado, esto daría x cuarta, menos, como ya factorizamos x cúbica, aquí solo quedaría un 1. Entonces, si observan aquí, hay un producto, esta cantidad es lineal, x menos 1, está elevada a la 1, esta no está repetida, entonces para ella sería el caso 1. Y para esta otra también es una cantidad lineal, es x, pero está elevada al cubo, eso significa que está repetida. Para esta parte de la fracción es en donde vamos a proponer la separación, en este caso 2, es decir, porque se encuentra repetida esta raíz, bueno, este factor está repetido. Es x, pero está repetido 3 veces. Vamos a realizar la propuesta de separación, ya que se encuentra la factorización. Si no hacemos la factorización, pues no podemos saber qué tipo de factores es y no podemos saber de qué caso se trata. Entonces, el primer paso siempre es factorizar denominador. Vamos a realizar la propuesta de separación en fracciones parciales, ya que identificamos que hay un factor no repetido, como en el caso 1, pero hay otro factor que está repetido 3 veces. Muy bien, entonces z, que es la fracción, voy a colocar aquí como originalmente 1 sobre x cuarta menos x cúbica, que se puede escribir como 1 sobre, voy a poner primero x menos 1, da lo mismo, solo que voy a colocar la primera que no esté repetida y después x cúbica. Z se puede separar de la siguiente forma. Habrá una fracción para x menos 1, quedará como a
sobre x menos 1. ¿Y cuántas fracciones habrán para x cúbica? Pues serán 3. Será b, c y d. ¿Y cómo quedará el denominador? Recordemos cómo se construye. Primero comenzamos con x, después x cuadrada y finalmente x cúbica. Ajá. Es así como se propone la separación para esta parte de la fracción en donde el factor pues se encuentra repetido. Díganme si ahí tienen alguna pregunta. Pueden abrir su micrófono en cualquier momento, ¿eh? Pregunten por favor todo lo que sea necesario. Muy bien, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Quién me quiere decir cuál sería el siguiente paso? Encontrar el valor de A. Ajá, ok, vamos a encontrar los valores de A. Y para esto, ¿qué tendríamos que hacer a continuación? Con esta suma que ya escribimos separada, ahora tenemos que volver a reunirla. Ajá, tenemos que hacer la suma con estas cantidades A, B, C y D. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a colocar aquí como el paso 3. Voy a poner realizar la suma de las fracciones separadas ya propuestas en el paso anterior. Entonces, esta suma de fracciones, pues vamos a colocarla nuevamente en una sola expresión. Creo que será más cómodo si la copiamos completita. Muy bien, ahora vamos a reunir nuevamente esta suma en una sola fracción. Y para ello vamos a aplicar lo que habíamos comentado sobre usar el mínimo común múltiplo como denominador. No tenemos que buscarle más, el mínimo común múltiplo lo podemos ver de la fracción en donde el denominador se encuentra factorizado, ¿recuerdan? No hay que buscarle nada más, es este el mínimo común múltiplo. Aquí está, es este. Bueno, vamos a escribirlo. Esto es x menos 1 por x cúbica. Por x cúbica. Ajá. ¿Se acuerdan cómo es que obtenemos los numeradores? Primero hacemos ¿qué operación? División. Ajá, muy bien. Primero dividimos y después multiplicamos. Esta cantidad dividida entre x más 1 y multiplicada por a, ¿cuánto nos da? A por x cúbica. Muy bien, a por x cúbica, perfecto. Bien, vamos con la segunda. Toda esta cantidad dividida entre x y multiplicada por b. ¿Cuánto nos da? B por x menos 1 por x cuadrado. Perfecto. B por x menos 1
por x cuadrada. Muy bien. Vamos con la tercera fracción. Toda esta cantidad dividida entre x cuadrada y multiplicada por c, que nos da como resultado C por X menos 1 por X. muy bien, c por x menos 1 por x. Observen que es importante conservar los paréntesis en este binomio, porque de otra manera la operación sería completamente distinta. Esta cantidad dividida entre x cuadrada y multiplicada por d, que nos da como resultado D por X menos 1. muy bien, d por x menos 1, perfecto. ¿Ok? Ya tenemos ahora la suma. Primero la separamos y después la volvemos a unir, ¿no? Pero, pues, esta fracción nos va a permitir ir hacia el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo podríamos describir el siguiente paso? Igualar los enteros. Igualar, ajá, muy bien, los numeradores de la fracción original y la fracción que acabamos de obtener. Muy bien, entonces hacemos la igualación. Perfecto. Entonces vamos a ver cuál es la fracción original z, que así le llamamos. Es 1. Z es 1. Por lo tanto, pues quedará de la siguiente forma. 1 igual, solamente el numerador, porque ya el denominador es el mismo. Entonces, para que haya coincidencia de esa fracción original con esta fracción que ya hemos propuesto, los numeradores deberían de ser exactamente iguales, y es donde ya podemos determinar cuáles son esos valores a partir de un sistema de ecuaciones, por ejemplo. Correcto, muy bien. Ya que tenemos esa igualación, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? Por ejemplo, podríamos obtener, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir así, igualar a 0 los factores en el denominador de la fracción z para determinar aquellos valores de x a sustituir en la igualdad anterior. Estos recordemos que serán algunos de los que se usarán para sustituir, pero de hecho ya no van a ser suficientes. Después vamos a proponer otros más. Los factores del denominador, bueno, el denominador son x cúbica multiplicado por x menos 1. Estos son los factores. Al igualar a 0, obtenemos x cúbica igual a 0
y x menos 1 igual a 0. Y de aquí se obtiene el valor de x, que en este caso si extraemos raíz cúbica, pues nos damos cuenta de que raíz cúbica de 0 es 0 y entonces se despeja x, por lo tanto x es igual a 0 y de este otro x es igual a 1. ¿Ah? Cero y 1 son en principio los valores que tendremos que sustituir en la igualdad. Ya después nos vamos a preocupar por usar algunos otros, los que sean necesarios. Entonces ya que tenemos estos valores, en principio que vamos a usarlos, ahora sustituir los valores obtenidos, ¿no?, en el paso 5 en la igualdad. Al final, ¿qué vamos a poner? En la igualdad le vamos a poner un número a esta ecuación. Lo vamos a poner así, en la ecuación 1. Vamos a ponerle una letra para que no se confundan. En la ecuación A, y me voy a regresar a la página anterior. Le voy a colocar un nombre. Bueno, primero. Ahora sí, vamos a ponerle ecuación A, así la vamos a identificar. Y vamos a sustituir este par de valores en esa ecuación A, que nos permitirán encontrar algunas de las constantes. Aquí está. Vamos a comenzar con x igual a 0. Entonces, si x es igual a 0, vamos a ver qué se obtiene como resultado. Aquí es importante notar que en el lado izquierdo de la igualdad hay una constante, es el número 1. Ese número 1 no va a cambiar, no importa el valor de x. Entonces, este 1 seguirá siendo 1. No importa que x sea 0 porque este valor es constante. A continuación es a por 0 elevado al cubo más b, que multiplica a 0 menos 1 que multiplica a 0 elevado al cubo Solo déjenme rectificar aquí, creo que puse un exponente mal. Aquí. Sí, lo copié mal. Déjenme Sí, ver. maestra, es al cuadrado. Es al cuadrado. Vamos a poner aquí 2. Ya, ahora sí. Ahora sí. Entonces aquí. Está 2 y 2. Muy bien, más c por 0 menos 1
que multiplica a 0 también, más D, que multiplica a 0 menos 1. Bueno, vamos a ver cómo se simplifica esta expresión. Del lado izquierdo pues es 1, ahí no cambia nada. Pero podemos ver aquí 0 elevado al cubo es 0 multiplicado por a, no importa lo que valga a, será 0. También aquí 0 al cuadrado, todo esto será 0. Y 0 también. Aquí no, porque es 0 menos 1, es menos 1 multiplicado por d, menos d, lo cual implica que d es igual a menos 1. Y con esta sustitución hemos obtenido el valor de una de las 4 constantes, el valor de d. Ya tenemos ahí el valor de d. Bueno, vamos a sustituir el siguiente, que es x igual a 1. Vamos a hacerlo ahora con x igual a 1. Entonces, si x es igual a 1, si x es igual a 1, ahora vamos a llamar nuevamente a la igualdad que teníamos. Voy a corregir ese exponente porque aquí también está. Vamos a sustituir ahora x igual a 1. Si x vale 1, esta constante que es 1 seguirá siendo 1. 1 elevado al cubo es 1 multiplicado por a. Después 1 menos 1 es 0, este factor desaparece. 1 menos 1 es 0, este factor desaparece. 1 menos 1 es 0, este desaparece. Y obtenemos directamente el valor de a. A es igual a 1. Bueno, ya hemos agotado las constantes a sustituir. Ahora vamos a continuar en el paso 7. Vamos a continuar. Se seleccionan, vamos a poner aquí, se seleccionan dos valores más para sustituir x. De preferencia que sean simples para sustituir, o para evaluar, ¿no? Por ejemplo, en este caso que ya usamos 0 y 1, podríamos usar por ejemplo 2. Vamos a usar 2. Entonces, si x es igual a 2, vamos a ver, aquí ya tenemos la igualdad arriba. Esto es 1, seguirá siendo 1, no importa el valor de x, es un valor constante. 2 elevado al cubo es 8, que multiplica a, pero allá la tenemos, ahorita la podemos sustituir. Después aquí es 2 menos 1, será una unidad. 2 elevado al cuadrado es 4, 4 por 1 sigue siendo 4, es decir, tendremos 4 veces b. Que sigue aquí, 2 menos 1 es 1, 2 por 1 es 2, entonces serán 2 veces c. Dos menos 1 es 1, multiplicado por d es
D. Y ya encontramos los valores de A y de D, entonces pues vamos a sustituirlos aquí. Recordemos que D es menos 1, aquí está, D es menos 1, y A es 1. Aquí está, A es 1. Entonces, esto nos da como resultado 8 por 1, pues es 8, más 4b, más 2c, y lo que vale d, que es menos 1, también lo sustituimos. Se obtienen 7 enteros, aquí están 7, más 4b, más 2c. Podemos restar 7 unidades de cada lado de la igualdad y se obtiene 1 menos 7, que es menos 6, es igual a 4b más 2c. Voy a multiplicar por un medio toda la igualdad y comenzaré escribiendo la parte de las variables. Entonces esto será 2 veces b más c, que es 4 entre 2, 2 entre 2 es 1, y menos 6 entre 2 es menos 3. Bueno, no hemos obtenido directamente el valor de las constantes, pero hemos llegado a una ecuación. Es una ecuación con dos incógnitas. No está tan mal, al menos no es una ecuación, digamos, tan grande. Vamos a usar otro valor de x. Ya usamos 1, 0 y 2. Podríamos usar, no sé, menos 1, se me ocurre. Podríamos usar menos 1. Pues vamos a escribir aquí. Si x es igual a menos 1. Observen que mientras mayor sea el grado de ese factor que se repite, más constantes tendremos que usar para encontrar todos los valores ahí en la fracción. Bueno, vamos a traer nuevamente la igualdad en donde estamos haciendo esa sustitución. Está la igualdad 4 con la corrección del exponente. Ahí está. Entonces, ahora, si x es igual a menos 1, el lado izquierdo es constante, se no cambia nunca, nunca. Menos 1 elevado al cubo es menos 1, por a es menos a. Menos 1, aquí, menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo. Menos 1, menos 1, menos 2. Esto será menos 2 por b. Menos 1 son menos 2. Por menos 1 serán 2 positivo, que multiplica a c. ¿Sí me siguen ahí en la sustitución? Menos 1, menos 1, menos 2. Esto será menos 2 veces d. Ahora vamos a sustituir los valores de a y de d. Recordemos que a vale 1. Esto será menos 1. Y
menos 2D. Recordemos que D es menos 1, entonces menos 1 por menos 2 son 2 positivo. Al hacer la simplificación, menos 1 más 2, vemos que el resultado es 1, menos 2B más 2C. Si restamos una unidad de ambos lados de la ecuación, pues nos damos cuenta de que este menos 1 es 1 menos 1, se va a anular, por lo tanto quedará 0 igual a menos 2b más 2c. Ahora podríamos multiplicar toda la ecuación por un medio para dejar esta igualdad de una manera más simple, aprovechando que el lado derecho es 0, el lado izquierdo perdón es 0. Voy a escribir primero la parte de las variables. Menos 2b por un medio es menos b, más 2c por un medio es c, y esto es igual a 0. Obtuvimos la segunda ecuación. Esto nos va a permitir ya pues tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para obtener los dos valores restantes que son b y c. Vamos a ponerlo como el siguiente paso, que es el paso número 8. Voy a colocar aquí el paso número 8. Entonces se resuelve el sistema de ecuaciones 2 por 2. Voy a retomar la primera ecuación, que fue 2 veces b más c igual a menos 3. Pueden usar el método que ustedes quieran, aquí no hay ningún problema de usar solamente un método en particular. Ustedes son libres de resolver este sistema de ecuaciones de la forma en que quieran. Yo voy a usar en este caso sustitución. Observen de aquí que al despejar c, obtenemos que c es igual a b. Entonces podemos sustituir en la ecuación 1. Menos 2b más c, pero c vale b, es igual a menos 3. Si me siguieron ahí, aquí tenemos, este es el sistema de ecuaciones. De la ecuación 2 puedo despejar c, resulta que c es igual a b. Ahora este resultado lo sustituyo en la ecuación 1. ¿Y por qué le puse negativo? No sé. ¿Por qué me equivoqué? Ahí está. Ajá. Entonces aquí voy a poner c sustituye. Pero repito, pueden usar cualquier otro método, pueden usar igualación, suma y resta. Se sustituye. Muy bien, pues ahora que hemos hecho la sustitución, se obtuvo una sola ecuación con una sola incógnita. Vamos a sumar 2b más b, son 3 veces b. Y esto corresponde a menos 3. Es decir, b es igual a menos 1. Menos 3 entre 3 es menos 1. Y ya tenemos el valor de b. Ya tenemos 3 de las 4 constantes. Pero
como C es igual a B, ya lo vemos de aquí en la igualdad que despejamos, ahí está, C es igual a B, entonces, pues C también vale menos 1. Y ya tenemos las cuatro constantes. Ahora lo único que falta es regresar a sustituir estas constantes en la fracción propuesta. Vamos a ponerlo como el paso número 9. Entonces ahora se sustituyen las constantes A, B, C y D obtenidas ahora se sustituyen las constantes en la fracción propuesta separada. ¿Sí? Entonces vamos a retomar esa fracción. Aquí está. Esa es la fracción que se propuso. Ahora solamente pues nos dedicaremos a sustituir los valores que se encontraron. Recordemos que el valor de A es 1. A fue 1, entonces esto quedará simplemente como 1 sobre X menos 1. ¿Okay? Entonces es 1 sobre X menos 1. Ajá. ¿Cuánto vale B? B es menos 1. Ese menos 1 lo podemos escribir aquí, menos 1 y aquí más, pero es más conveniente dejar el menos fuera. Solamente dejo 1 aquí en la fracción, es 1 sobre X. ¿De acuerdo? Después sigue C, que también vale menos 1. Entonces esto es menos 1 sobre X cuadrado. Y finalmente D. ¿Cuál es el valor de D? D vale menos 1 también. Aquí está. Entonces esto es menos 1 sobre X cúbica. Y ya, ahí está la separación que estábamos buscando. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? No, profesora. Vamos a comenzar ahora con un ejercicio en donde el objetivo es realizar esta integral llamada W y pues se pretende primero hacer la separación. Observen que el integrando es una función racional, es el cociente de dos polinomios. Lo primero que debemos de observar es el grado del polinomio en el numerador es 1, es una expresión lineal, y el grado en el polinomio en el denominador es 2. Está elevado al cuadrado, es x al cuadrado. Se cumple la condición, no tenemos que hacer la división primero, se cumple la condición para comenzar, para trabajar ya en método de separación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a
realizar primero la separación. Vamos a desprendernos de la integral por un momento y llamaré a esta fracción por alguna forma, no sé, le voy a llamar por ejemplo R. Le voy a llamar R a la fracción que se encuentra en el integrando. Y ya una vez que se haya separado regresaremos a retomar la integral. Lo más importante ahora es efectuar la separación. 2x más 3 entre x más 1 elevado al cuadrado. Bueno, para determinar el tipo de caso en una fracción racional, siempre vamos a mirar el denominador. Una vez de que ya estamos seguros de que el grado en el polinomio abajo es mayor al de arriba, ahora vamos a ver qué tipo de factores se tiene. Aquí ya está factorizado el denominador, ya no hay que hacer ese primer paso, ya está factorizado. Lo que vamos a ver es si hay factores que se repiten, si hay factores que no se repiten, si hay una combinación de ambos casos. Por ejemplo, aquí podemos ver que no hay factores simples, solo hay un factor, que es x más 1, que está repetido. Ajá. Entonces, para este factor, la propuesta de separación pues es completamente el caso 2 y realizamos la propuesta de separación, que es una fracción en donde el denominador será el mismo x más 1 más otra fracción en donde el numerador es una constante, pero el denominador es ese mismo x más 1, pero ahora al cuadrado. Ajá. Entonces se repite dos veces, solo hay que proponer dos fracciones. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Traten de participar porque si hay algo que no se entiende y lo dejamos para después, se vuelve una bola de nieve y créanme que, bueno, de hecho ya lo han visto, ¿no? Es más difícil retomarlo. Estamos en el momento correcto para preguntar. En el momento en que surja la duda, es el momento para preguntar. Muy bien. Ahora voy a hacer, ya que separé, vuelvo a juntar. Ahora voy a juntar esas dos fracciones. Pero no voy a hacerlo multiplicando los denominadores. Recordemos que se debe usar el mínimo común múltiplo, que es este que aparece ya factorizado. No hay que buscarle más. Es x más 1 elevado al cuadrado. Y a continuación hacemos división. Este x más 1 al cuadrado entre x más 1 multiplicado por a. ¿Cuánto nos dan esas dos operaciones? Primero la división y luego multiplicado por a. ¿Cuánto nos daría? A por x más 1. Así es, muy bien. A por x más 1. Y no se olviden de escribir paréntesis. Aquí es bien importante. Si ustedes no escriben paréntesis, es una cantidad completamente diferente. Muy bien. Ahora, signo más. Después, todo este binomio al cuadrado entre esta otra expresión que es la misma, multiplicada por b, ¿qué nos da como resultado? B. Exactamente, b. Porque al dividirlo entre ella misma es 1 y al multiplicarlo por b resulta en b. Muy bien. Ahí está. Ajá. Ya que tenemos esa fracción en una sola cantidad ahora, o sea, en una sola fracción, vamos a igualar numeradores de esta fracción. Vean, es la misma, tenemos el mismo denominador. Para que sea igual, 2x más 3 tiene que ser exactamente igual a todo este numerador. Entonces vamos a proponer ahí esa igualdad, 2x más 3
debe de ser exactamente igual a A por X más 1 más B. Ajá. Ahí está. Y ahora, ¿cuáles son los valores de X que vamos a sustituir? ¿Quién me dice? Ya sin hacer la igualación, ya ustedes lo pueden simplemente observar. ¿Cuáles serían, o cuál es el valor? Porque de hecho solo hay uno. Hay un factor repetido, pero de ahí solo se obtendría un valor de X. ¿Cuál es el valor de X que tendríamos que sustituir? Menos 1. Exactamente, porque es el resultado de igualar X más 1 a 0. Perfecto. Entonces vamos a proponer ese primer valor. Entonces, si X es igual a menos 1, veremos que se obtiene como resultado. Si X vale menos 1, entonces 2 por menos 1 es menos 2, más 3. Ahora, este primer factor, al sustituir menos 1, se vuelve 0, y solamente queda B del lado derecho. La simplificación de menos 2 más 3 es 1. Esto implica que B es igual a menos 1. Y ya tenemos una de las dos constantes. Es más 1, ¿no? 1, sí, ¿qué dice? 1, 1, 1. Gracias. B es igual a 1. Muy bien, pues ahora ya agotamos esos valores en donde el denominador se hace 0. Ajá. Vamos a sustituir otro valor más, el que ustedes quieran. Traten de usar uno que sea simple para hacer la sustitución. Michelle, escoge un valor de X, por favor. 0. Muy bien, entonces X igual a 0 es un valor fácil para sustituir, que no ha sido usado y es muy conveniente. Entonces 2 por 0 es 0, más 3 es 3. Ahora 0 más 1 es 1 por A, es A más B. Como ya tenemos el valor de B, podemos sustituirlo. B es 1. Por lo tanto, esta igualdad queda como 3 igual a A más 1. Y de ahí podemos encontrar el valor de B. ¿Cuánto valdría B? Perdón. A, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuánto valdría A? Dos. Muy bien. A es igual a 2 porque es 3 menos 1. Perfecto. Pues ahí está el valor de A, el valor de B. Ahora vamos a regresar a la fracción a sustituir estos valores de A y de B. Primero vamos a escribir R, R esta, R, que propusimos ya con la fracción separada. Vean que ahorita no me estoy metiendo para nada en la integral, estoy trabajando esa fracción por separado, es lo más conveniente. A entre X más 1, A entre X más 1. Pero voy a dejar ese valor de A igual que antes aquí afuera. Y solamente la fracción 1 entre X más 1 así, separado. Porque, pues en la integral esto va a ser mucho más conveniente. Ahora B, recordemos B entre X más 1 al cuadrado. Pero B resultó ser la unidad, pues entonces ahí, si lo dejo aquí, B es 1 entre X más 1 al cuadrado.
Ahí está, ya está la fracción separada. Ahora sí, vámonos a integrar esta función r, que recordemos el nombre de la integral es w, ajá, pues ya lo podemos llamar así, w que es la integral de toda esta fracción r que ya encontramos que se pudo separar. Y pues vayan pensando cómo son estas funciones, cómo son las integrales de estas funciones. Si tenemos que usar alguna sustitución, o lo podríamos simplemente ya integrar directo. Bueno, de entrada puedo separar la suma de estas fracciones, o sea, la integral va a quedar como una suma de integrales. Quizá se vaya apreciando mejor cómo es que se integra cada una. Voy a dejar aquí el 2 fuera y voy a escribir únicamente 1 entre x más 1. Podríamos en estas integrales repasar aquellos cálculos mentales para integrales con argumento lineal. Y voy a sugerir reescribir esta cantidad 1 entre x más 1 al cuadrado de la siguiente forma. La voy a escribir en el numerador x más 1, pero ahora el exponente cambia por haberse movido al numerador, el exponente cambia de signo. ¿Okay? Ahí está. Muy bien, pues ahora sí llegó el momento de integrar. ¿Cuánto vale esta integral? La integral de 1 sobre x más 1. Logaritmo natural Ajá, ¿qué más? del valor absoluto de x más 1. Muy bien. Logaritmo natural, ahí está, del valor absoluto de x más 1. Perfecto. Más, ahora, ¿cuánto vale la integral de esta cantidad? X más 1 elevado a la menos 2. El argumento tiene una forma lineal. Es como cuando integrábamos x a la menos 2. De hecho, el factor de x es 1, por lo tanto ya no tenemos que agregar otro factor más de 1 sobre a. ¿Cuánto vale esa integral? Menos 1 sobre x más 1. Ajá, exactamente. A ver, antes para que, si algunos de tus compañeros todavía no logran verlo, ¿me podrías decir una fracción antes y luego ya la simplificamos? Digamos que la fracción antes de reescribir ya ese resultado simplificado que nos dio su compañera es x más 1 a la menos 2 más 1 menos 1 entre menos 1. Hay que tratar de recordar, lo que vimos en la primera parte del curso se va a usar aquí siempre, o sea, en cada una de estas integrales
la idea es llegar a una integral más simple que ya se hizo en la primera parte del curso. Entonces, no podemos dejar de practicar aquello que se aprendió en la primera parte, sobre todo algunas integrales como las que surgen aquí con argumento lineal, tenemos que seguirlas practicando, ¿ok? Bueno, una vez que ya hemos obtenido este resultado, el menos 1 lo podemos dejar aquí al frente, x más 1, que tiene exponente menos 1, lo reescribimos en el denominador y nos queda menos 1 entre x más 1. Más c. Y ahí concluye este ejercicio. Si tienen alguna pregunta, me indican. ¿No? ¿Todo bien? ¿Entendido? Bueno, pues nos vemos la siguiente clase, pero antes de terminar la sesión, sí quiero hacerles una recomendación general. Mientras más participen, mientras más pregunten, mejores resultados van a tener, pues de hecho en cualquier clase. Mientras más pasivos sean y se quedan con sus dudas, va a ser más difícil que, no sé, en otras clases sigan preguntando algo que se dio en una clase anterior. Entonces, en cuanto surja la duda, es el momento de preguntar, no después. Probablemente si después surge una duda, bueno, aparte que no, en ese momento no se dieron cuenta, bueno, pues hay que preguntarla. Ustedes han visto que, pues en la primera evaluación, a pesar de haber practicado, todavía quedaron por ahí, pues digamos, algunos huecos que se van a ir llenando mientras más hagan ustedes por su cuenta, mientras más trabajen por su cuenta, mientras más traten de realmente entender y de avanzar. Ajá. La clase es una parte, pero otra es, digamos, ya algo que ustedes van a ir completando. Ajá. Entonces, traten de no ser tan pasivos en clase, porque eso no nos va a dejar avanzar. Y estos métodos, observen, ya son mucho más complejos. O sea, sustitución trigonométrica es un método que engloba prácticamente todos los métodos anteriores. Pues en algunas partes todavía. Y el siguiente caso, que es el caso 3 de separación, engloba incluso sustitución trigonométrica. Entonces no podemos quedarnos atrás y hacer que esto se vuelva una bola de nieve, porque pues la idea es que si ustedes no lograron acreditar en la primera parte, en esta segunda pues vayan reforzando a la par lo que no hicieron, digamos que lo que quedó pendiente en la primera parte del curso, y seguir pues ya al día con estos métodos, ¿vale? Entonces es bien importante que no se queden atrás, porque después ya queda muy poco tiempo para recuperarse, ¿ok? Les voy a dejar en el documento esta integral si quieren copiarla ahora, por favor. Es un trabajo extra clase. Los trabajos extra clase no son voluntarios, no son tarea y no tienen una implicación en su evaluación. Es decir, si no lo hacen no pasa nada, pero si lo hacen sí va a pasar mucho, y va a pasar que me voy a dar cuenta si ya entendieron el tema o no. Entonces es un trabajo voluntario. Más tarde dejaré la asignación en Gradescope para los que quieran completarla. A más tardar el día de mañana podrán cargar esta solución, ¿de acuerdo? Entonces cópienla, más tarde les envío las notas y pueden irla trabajando. Si tienen duda, pues me pueden consultar en un mensaje por Teams, y en caso de terminarla dejan su imagen en Gradescope. Más tarde coloco la asignación. Si tienen alguna pregunta antes de despedirnos. Cuídense mucho, nos encontramos. No, pero gracias. Ok, muy bien, pues cuídense mucho, nos encontramos la siguiente clase. Que estén muy bien. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias a ustedes.